Testimonio de Stephen Walker sobre la desaparición de su hermano en la cinta de la Torre Montparnasse en octubre del 2006. Testimonio original dado el 7 de noviembre de 2006. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Espero que mi hermano esté muerto. Debe estar muerto. Me encantaría creer que todo esto es alguna clase de broma bien elaborada, una bizarra forma de intentar fingir su propia muerte. Pero bien en el fondo sé que mi hermano no haría algo así. Por ende está muerto. Si no, ni siquiera puedo empezar a comprender qué tan atroz debe ser un destino como ese. Algunos miedos no pueden soportarse por tanto tiempo. Mi hermano Grant siempre le tuvo miedo a las alturas. Recuerdo que solíamos escalar árboles cuando éramos pequeños. Siempre se acobardaba a mitad del camino y tenía que pasar toda una hora persuadiéndolo y tranquilizándolo para que finalmente se atreviese a bajar del árbol. A pesar de eso, seguía intentando escalarlos. Así era mi hermano, lleno de valentía y optimismo, hasta que la sensación de terror lo golpeaba. Nunca tuvo un instinto de supervivencia muy fuerte. Por lo general no le afectaban los edificios altos, siempre que tuviesen un ascensor. Los peldaños podían ser un problema, especialmente si tenían ventanas por las cuales se pudiese ver el suelo alejándose cada vez más. Aún así, la mayor parte de su fobia estaba enfocada, extrañamente, en las escaleras. No me refiero a que se desmayaba del terror con solo estar en la misma habitación con una, simplemente que el subir y bajar de una escalera era una tortura muy particular para Grant. Esas pocas veces que lo vi hacerlo, el claro terror que vi grabado en su cara cada vez que la escalera se movía o rechinaba, fue suficiente para convencerme de que esto no era una peculiaridad suya con la cual bromear delicadamente en la cena de Navidad. Era una manifestación real e intensa de su fobia. Por lo general no era algo que afectase tanto nuestras vidas. Vivimos juntos en una pequeña casa en Harrow, cerca de Newcastle, y tomaba mucho más que un segundo piso para asustar a Grant, aunque intencionalmente nunca subió la escalerilla que llevaba al ático. Los arreglos para convivir fueron todo menos ideales, ya que Grant había sido despedido abruptamente del puesto de administrador en Deloitte en enero, por lo que no contribuyó mucho a la casa más allá de una hendidura en el sofá. La verdad es que no quería vivir con él. A ver, no es que no le tenga cariño ni nada. Es mi hermano, es solo que siempre nos llevamos bien, cuando pasábamos la mayor parte del tiempo separados. La familiaridad crea ciertos tipos de desprecios más fuertes que otros, y sabía que era muy poco probable que pudiésemos adaptarnos domésticamente, debido a que yo soy bastante meticuloso por naturaleza, en maneras que sé que mi hermano no. Sin embargo, hace poco había terminado con mi pareja, y mis padres me habían dado tantas indirectas bien intencionadas sobre qué hacer con la habitación ahora libre, que al final cedí y lo invité a vivir conmigo. A Grant le había dificultado encontrar trabajo. Para cuando perdió su empleo en Deloitte, su conocimiento en la administración de bases de datos era tan específico y especializado que le estaba costando encontrar un trabajo que se ajustara a sus necesidades, lo que significó más tiempo con él, haciendo que nuestra sala fuese un desastre. Lo lamento, sé cómo debe sonar esto, pero siento que es importante que entienda por qué lo llevé a la Torre Montparnasse en primer lugar. No pude haber sabido lo que ocurriría. Sin embargo, muy en el fondo, en el oculto rincón de mi escepticismo, sé que no fue mi culpa. Sé que fue culpa del hombre con la cicatriz de rayo. Él lo hizo. No sé cómo ni por qué, pero él me quitó a mi hermano. Y si alguna vez lo vuelvo a ver, lo voy a matar. La primera vez que lo vimos fue cuando me rompí el brazo. Fue como hace un año, justo después de Halloween. Habíamos ido a una fiesta la noche anterior. Yo terminé perdiendo mis llaves y fue recién, cuando estábamos en la entrada, que Grant decidió que era el mejor momento para anunciar que había dejado sus llaves en la casa, asumiendo que yo tenía las mías. Estuve bastante molesto por eso y tuvimos una especie de pelea en el jardín, los dos gritando y con una borrachera magistral. No podíamos conseguir un cerrajero ya que tardaría horas y nos costaría muchísimo dinero.
que con Grant desempleado y viviendo conmigo, simplemente no teníamos. Después de algunos minutos más de recriminaciones, vi que Grant había dejado su ventana entreabierta. Normalmente le habría hecho el recordatorio de que dejar una ventana abierta era invitar a ladrones, pero en este caso era exactamente lo que buscábamos. Llamé a la puerta de la casa de al lado. Jim Hancock no era el mejor de los vecinos. Era lo más similar a la caricatura de un Cockney que he visto en mi vida. Y tenía la costumbre de poner su música tan fuerte que llegaba a traspasar las paredes de nuestra casa adosada. Sin embargo, él era un albañil, lo que significaba que tendría una escalera. De hecho, la tenía. Y después de mandarse su buena risa al enterarse de nuestra situación, fue a buscarlo. No tenía el mínimo interés en ayudarnos a abrir la puerta a nuestra casa, y nos dijo que dejáramos la escalera frente a su jardín, al parecer indiferente ante el hecho de que se la roben. Obviamente iba a ser yo quien subiría la escalera. La acomodamos en el jardín, tratando de que el extremo quedase en el hueco de la ventana, y comencé a subirla. Estaba menos estable de lo que había anticipado. Grant la estaba agarrando desde abajo, pero el suelo estaba más blando de lo que había pensado. Y cuando llegué a la ventana, sentí cómo se me encogió el estómago a medida que la escalera se inclinaba lentamente hacia un lado. Me encantaría decir que mi siguiente recuerdo fue el hallarme en el piso con un brazo roto, pero recuerdo cada segundo de esa caída, como si hubiese ocurrido en cámara lenta. La fría ráfaga de aire otoñal mientras caía, el golpe de mi brazo chocando contra la pared, el nauseabundo crujido. Me quedé allí tirado con mi brazo agonizando mientras Grant corría a ver cómo estaba. Era obvio que el hueso estaba roto y que necesitábamos llamar a una ambulancia. Mi celular también se había roto en la caída, y cuando le dije a Grant que usase el suyo, se quedó callado por un momento y tímidamente me dijo que tal como sus llaves, su celular estaba en la casa. Grant comenzó a llamar a las puertas de los vecinos, pero nadie respondía. Tal vez no estaban en casa o tal vez habían escuchado nuestra discusión y no querían interferir. Ni siquiera Jim quiso abrir su puerta por segunda vez. Se estaba volviendo más y más evidente que nuestra única opción era que Grant subiera a la escalera y buscase su teléfono. Y por la pálida y atemorizada expresión de su rostro, pude ver que llegamos a la misma conclusión. Para darle crédito, al menos no tuve que pedírselo yo. La obvia agonía en la que me encontraba lo hizo por mí. Levantó la escalera del suelo y la puso cerca de la ventana. Luego se quedó allí en la parte de abajo, gotas de sudor visibles en su rostro, y me miró. Puso su pie en el primer peldaño y comenzó a subir. Fue lento, y verlo fue casi tan doloroso como mi hueso hecho pedazos. Su cuello estaba rígido, intentando con toda su voluntad no mirar hacia abajo. Apenas estaba a 3 metros del suelo y cada vez que la escalera se movía un poco, sollozaba del miedo. Mantuvo su rostro lejos de mi vista, pero siento que posiblemente estuvo llorando. Mientras Grant estaba escalando de a poco, vi al hombre de la cicatriz. Estaba parado justo ahí, al lado de la otra calle, mirándonos. Era bajo y llevaba un traje gris, desteñido por el tiempo, pero no combinaba con su cara relativamente joven. No traía corbata y tenía los 2 botones superiores de su camisa desabrochados, mostrando una irregular serie de tejido cicatral, pálido, que parecía elevarse por el costal de su cuello como un relámpago. Sus claros ojos estaban completamente enfocados en Grant, haciendo su atroz ascenso en la escalera. Si es que notó que yo lo estaba mirando, no dio señales de ello. Cuando lo miré, me vino una sensación súper rara, como una ola de mareos invadiéndome, y mi estómago volvió a encogerse, como cuando me caí. Traté de convencerme a mí mismo de que era solo el dolor en mi brazo haciéndome sentir mareado, pero la sensación se desvanecía cada vez que apartaba la vista de ese extraño y cicatrizado hombre que observaba a mi hermano. Volví a mirar a Grant, que ya estaba casi en la punta y claramente acojonado. Sus manos estaban tan resbaladizas por el sudor que le costaba agarrarse de los peldaños y se balanceaba peligrosamente.
Tuve la certeza de que lo vería caerse tal como yo lo había hecho, pero justo cuando estaba seguro de que estaba a punto de perder el equilibrio, extendió su mano y metió el brazo en la ventana abierta. Se agarró a algo que había dentro y comenzó a meterse a la casa. Su torso pronto desapareció entre la ventana, luego sus piernas. Todo estaba en silencio. De repente comencé a sentirme muy solo. Me di la vuelta para ver al hombre de la cicatriz, pero al parecer había decidido irse. Pude verlo un poco más allá en la calle, alejándose más rápido de lo que esperaba. Me quedé allí tumbado, sin nada más, haciéndome de compañía salvo mi dolor de la herida. Y entonces escuché el pestillo abriéndose, interrumpiendo el silencio, y la puerta principal se abrió revelando a Grant, todavía empapado en sudor, sosteniendo triunfalmente su celular. Lo felicité por superar su miedo para después recordarle gentilmente que la razón por la que necesitamos el teléfono en primer lugar era para llamar a la ambulancia. Él asintió como si no se le hubiera olvidado e hizo la llamada. El viaje en la ambulancia hacia el hospital pasó muy rápido. Me hicieron una radiografía y hubieron más explicaciones de las que creí necesarias sobre las características de la fractura. Para instrucciones tan simples como manténgalo ensellado e intente no moverlo. Fue irritante. Pero no era la primera vez que me rompía un hueso. El tiempo pasó, me recuperé y me olvidé de que aquel desconocido que nos había observado a mí y a mi hermano casi caer. Al final mi hermano se consiguió otro trabajo poco antes de Navidad, nuevamente con Deloitte, aunque era un área diferente, pero no parecía dispuesto a mudarse a otra casa. Al menos ofreció cubrir el alquiler durante unos meses, lo cual agradecí, ya que pagarlo solo había acabado con una buena parte de mis ahorros. No era como si tuviera otra gente interesada en vivir conmigo, así que decidí verlo por el lado bueno y vivir con sus irritantes hábitos, ¿sabes? Igual, agradable. No nos llevábamos mejor que cuando él estaba desempleado, pero sin el constante rencor por el dinero, podía casi tolerar sus ocasionales problemas de higiene, y la vida siguió su rumbo. Fue hace 2 meses que comencé a planear el ir a París. Había una conferencia a la cual tenía que asistir y no había tenido vacaciones desde que terminé con Carly. Así que decidí quedarme una semana entera allí para relajarme de verdad. No invité a Grant, lo cual te haría creer que lo hizo reconsiderar si venir o no conmigo, pero no fue así. Apenas se lo mencioné, él ya estaba en la página revisando si habían asientos libres en mi vuelo. Sí, habían. Después siguió insistiéndome en que cambiara mi reserva de hotel a una habitación doble, hasta que al fin cedí y la cambié. Cada vez que le mencionaba algo que tenía planeado hacer, él se invitaba solo. Por lo general haciendo que yo lo organizara y diciendo que luego me pagaría. Estoy seguro de que tenía la intención de hacerlo y se veía tan emocionado por ir a París, pero a inicios de octubre perdió su trabajo otra vez. Lo habían pillado fumando hierba dentro de la compañía. No había estado de turno en ese momento y se las arregló para disuadirles de llamar a la policía, pero lo despidieron en el acto. Y se le dijo en términos no dudosos que no podía postularse para más vacantes. Me imagino que tampoco obtuvo una referencia. Se encontraba destrozado, obviamente, y debo admitir que no fui tan empático como podría haberlo sido. Desde mi perspectiva había sido su jodida culpa, y por ello de la nada me vi obligado a pagar una cantidad importante de dinero. Ya era claro que cuando fuéramos a París yo iba a tener que pagar todo por él, y se veía tan deprimido que no tuve el valor de decirle que no podía venir. Y es por eso que cuando fuimos a París hace ya 3 semanas, estaba seriamente furioso con Grant, y tenía un control casi total sobre dónde paseábamos mientras estuviéramos allí. Creo que fue por eso que decidí llevarlo a la torre. No había posibilidad de que pudiera hacerlo subir a la Torre Eiffel, pero consideré, correctamente, que no habría oído nada sobre la Torre Montparnasse y el verdadero lugar más alto de París con acceso al público. Simplemente parecía un rascacielos normal, así que supuse que lo más probable era que no se diera cuenta hasta que estuviéramos en el ascensor. Ustedes deben entender que solamente quise asustarle un poco. Él iba a tener algo de pánico, yo pretendería que había olvidado su fobia,
y volveríamos a bajar mientras yo saboreaba mi pequeña venganza. No pude haber sabido lo que pasaría. Al inicio todo iba tal como había planeado. No le hablé mucho sobre la atracción que íbamos a ver y él claramente no había oído nada sobre la torre, así que no hizo ningún alboroto cuando entramos, ni siquiera cuando nos subimos por primera vez en el ascensor. Pero cuando comenzó a elevarse vi cómo la inquietud empezaba a invadir su rostro y preguntó a dónde nos estaba llevando el ascensor. Tuve que luchar para evitar sonreír cuando le dije que nos dirigíamos a apreciar la mejor vista de París, y su rostro comenzó a palidecer. Para cuando llegamos a la cima, sus piernas estaban temblando tanto que le costaba mantenerse de pie. Fingí estar preocupado, aunque por dentro estaba saboreando su malestar de una forma probablemente no muy sana. Lo ayudé a salir del ascensor y casi de inmediato se dio la vuelta para entrar otra vez. Pero algo sobre la idea de volver a bajar tan pronto, al parecer le hizo dudar. Murmuró algo sobre ir a sentarse para reorganizar sus ideas y se tambaleó hacia un asiento bien alejado de las barreras que cercaban la terraza de observación en la punta del edificio. Dejé que reorganizara sus ideas y me acerqué a la baranda. La vista era impresionante. Podía ver todo París extendiéndose bajo mis pies, incluida la Torre Eiffel. Y con el sol matinal en el cielo, era una de las cosas más hermosas y serenas que jamás había visto. Fue mientras contemplaba la majestuosa ciudad debajo de mí que sentí una sacudida en mi estómago, como si estuviera cayéndome, y caí contra la baranda, lastimándome el brazo y sintiendo un agonizante eco de mi hueso roto por todo el cuerpo. Me apoyé en mis manos y rodillas tratando de calmar el repentino mareo que vino a mi cabeza. Finalmente logré enfocar mi vista lo suficiente como para mirar hacia arriba, y ahí lo vi. Había una ráfaga de viento helado desde esa altura, pero él no pareció notarlo, ya que su camisa delgada y holgada ondeaba alrededor de esa inmensa cicatriz blanca. Me miró fijamente y volví a sentir como si me estuviera cayendo al suelo. Traté de hablar, de decir algo, pero mi aliento parecía estar atrapado en mi pecho. Lo peor de todo, a pesar de eso, fue su expresión. Parecía aburrido. En un momento pude sentir unas manos agarrándome mientras me levantaba del suelo. Eran un par de turistas de Nueva Zelanda que se habían acercado para ver si estaba bien. Dije que había sido por el vértigo, aunque la sensación ya se había desvanecido. Miré a mi alrededor, pero no había ni un rastro del hombre de la cicatriz. Miré con más atención y me di cuenta, con un creciente pánico, que tampoco había señales de Grant. Revisé bien, pero la terraza no era tan grande y no había dónde esconderse. Pensé que tal vez había vuelto a bajar en el ascensor, pero no estaba en el vestíbulo, ni afuera, ni en ningún lado. Grant había desaparecido. No había notado que mi celular estaba sin carga hasta varias horas después de buscarlo. Cuando por fin lo pude cargar tenía decenas de llamadas perdidas de Grant y casi 400 mensajes de texto. La mayoría estaban escritos muy apresuradamente para entenderlos, pero los que no preguntaban dónde estaba yo, dónde estaba la gente, dónde estaba el ascensor. Había una imagen que parecía haberse enviado bien, sin demasiada distorsión. Parecía estar mostrando la terraza, pero en donde debería haber estado la baranda, había solo un precipicio, con la parte superior de una escalera extendiéndose. No se podía ver la ciudad debajo. Traté de llamar a su celular muchas veces, pero cada vez que respondía todo lo que se escuchaba eran ráfagas de viento. Yo sé que el hombre de la cicatriz se llevó a mi hermano. No sé dónde, no sé cómo, pero sé que ya no volverá. No he vuelto a ver a ninguno de los dos desde entonces, y no creo que los vuelva a ver. Nunca sentí que fuese a quien él buscaba.
Yo realmente espero que Grant esté muerto, porque si no lo está, tengo el terrible presentimiento de que sigue atrapado en esa escalera. Fin del testimonio. Michael Crew, el hombre con la cicatriz en forma de relámpago. Un patrón de fractal fue grabado a fuego en su carne para después ser perseguido por la manifestación de ese patrón, para terminar tirándose de una ventana. Entonces, ¿ahora qué es? Me sorprende que cada vez que una persona gana algún tipo de poder de estos libros, suele cambiar. No tan solo sus acciones, sino quiénes son. Pareciera como si aquel poder los usara y no ellos a él. ¿Fue el libro de Leitner el que le hizo esto a Michael Crew? Otras personas que se lo encontraron reportaron sensaciones de vértigo similares a las del señor Walker, pero también me recuerda a lo que le sucedió a Robert Kelly, el paracaidista que pareció caer durante mucho tiempo, de lo que... Basira, ¿qué haces aquí? Pensé Ahí que... tienes. ¿Son las cintas? Son todas las que pude conseguir. No entiendo, dijiste que habíamos acabado con esto. La están intentando cubrir. La muerte de Allman, diciendo que era corrupto, que lo apuñalaron en un negocio de drogas que salió mal. Espera, entonces la operación a la que fuiste... No existe. A ver, no conocía muy bien a Leo, pero no es justo. Y se veían bien felices teniéndome fuera de la comisaría. Pero sigo sin entender qué tiene que ver esto con que yo tenga ahora las cintas. O sea, no es de mal agradecido. Pues, lo más seguro es que no vayan a resolver el asesinato de Gertrude. Así que te las puedes quedar. Antes, no lo sé. Tal vez aún tenía un poco de policía dentro de mí como para no solo ir y robar evidencia, pero ahora Perdieron tu confianza. Creí que te estaban vigilando. no. No después de la operación, Brody. Todos están muy ocupados. Daisy ya sabe y no le molesta. No debería haber ningún problema hasta que vuelvan a hacer inventario. E incluso entonces, solo sería en caso de que se preocupen por cosas de la sección. Estarías fuera de sospecha. No sé cómo agradecerte. Bueno, si no vuelvo a verte nunca más o no me entero sobre nada de esto, eso sería suficiente para mí. Cuídate. Vale. Ahora, ¿por dónde empiezo?